Mucho se ha explorado el tema en el cine y la animación, pero ¿existen casos reales de niños que fueron criados por animales? Lo que estás a punto de ver es un ejemplo real de un niño que creció en la más absoluta soledad, conviviendo solamente con animales. Hola, bienvenido a Rosado Amargo. Hoy los llevaré a través de una enigmática y estremecedora historia que se oculta en los pliegues del tiempo. Un relato de soledad y descubrimiento, de un niño que emergió de los bosques de Francia en pleno corazón del siglo XVIII, desatando una tormenta de preguntas y asombro. Víctor de Aveyron, el niño salvaje, es nuestro protagonista. Un ser que vivió en la sombra, más allá de la civilización, y cuyo encuentro con la humanidad nos obliga a replantear lo que realmente significa ser humano. ¿Qué secretos guardaba su mente? ¿Qué lecciones esconde su vida para nuestra sociedad moderna? Acompáñenme en este viaje, donde exploraremos cada rincón oscuro de su historia, sus primeros contactos con los humanos, los experimentos que buscaron desentrañar su espíritu, y los intentos por educarlo que nos dejaron con más preguntas que respuestas. Preparen sus mentes y corazones para un recorrido cargado de misterio y suspenso, en el que cada paso nos llevará más cerca de desentrañar la esencia de la naturaleza humana a través de los ojos de un niño que nunca conoció la vida entre los hombres. Corría el año 1789, y Francia se encontraba en el umbral de una transformación monumental. La Revolución Francesa había estallado, sacudiendo los cimientos del antiguo régimen y lanzando al país hacia un torbellino de cambio y agitación. Los ecos de la revolución reverberaban no solo en París, sino en cada rincón de la nación. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad inflamaban el espíritu del pueblo, dando paso a una nueva era donde los privilegios de la nobleza y la monarquía eran cuestionados y derrumbados. La guillotina, símbolo de justicia y terror, se erigía como un oscuro recordatorio de que nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima del juicio del pueblo. En medio de este caótico despertar social y político, las fronteras entre la civilización y la naturaleza parecían más difusas que nunca. Fue en este escenario tumultuoso y lleno de incertidumbre que un ser proveniente de los rincones más salvajes de la naturaleza hizo su aparición, desafiando las convenciones y despertando el interés de científicos y filósofos por igual. Así llegó Víctor de Aveyron, el niño salvaje. Su descubrimiento ocurrió en un tiempo donde el debate sobre la naturaleza humana estaba más vivo que nunca. ¿Qué significa ser civilizado? ¿Es el hombre producto de su entorno, o lleva consigo un destino inmutable desde su nacimiento? Fue una mañana de enero de 1800 cuando un grupo de cazadores en el bosque de Saint-Sernin, en el departamento de Aveyron, al sur de Francia, hizo un descubrimiento sorprendente: un niño salvaje, desnudo y sin habla, que parecía haber vivido en total aislamiento de la sociedad. Víctor de Aveyron había salido de entre los árboles, como un espectro del bosque, sorprendiendo a todos con su presencia. Al principio, Víctor era un enigma viviente. Su comportamiento era más animal que humano, evitaba el contacto con las personas, prefería la compañía de los animales y sobrevivía en la naturaleza comiendo raíces, bellotas y pequeñas presas. La comunicación con él era prácticamente imposible, ya que no conocía palabras ni respondía a las voces humanas. Los primeros encuentros fueron difíciles y llenos de incertidumbre. Los hombres que lo hallaron lo llevaron a un pueblo cercano, donde fue recibido con una mezcla de curiosidad y temor. La gente lo veía como un salvaje, una rareza de la naturaleza que desafiaba las nociones de humanidad y civilización de la época. Los aldeanos intentaron cuidarlo, pero Víctor no mostraba señales de comprender o adaptarse a las normas sociales que le imponían. Su comportamiento era errático e impredecible. Mostraba una notable capacidad para adaptarse físicamente a las exigencias del entorno natural, pero carecía de las habilidades sociales y lingüísticas básicas. Era como si su mente estuviera atrapada en un abismo entre la subsistencia y la soledad. Así, Víctor de Aveyron se convirtió en un sujeto de interés para los científicos y filósofos de la época, quienes vieron la oportunidad de estudiar las raíces de la naturaleza humana. ¿Era un ejemplo de lo que seríamos sin la influencia de la sociedad? ¿Podría ser educado y llevado a la civilización, o estaba condenado a permanecer en su estado salvaje? Jean-Jacques Rousseau, un influyente filósofo del siglo XVIII, postuló en sus obras que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Esta idea resonó profundamente durante la Revolución Francesa, un tiempo en el que se cuestionaban las estructuras sociales y se buscaba un retorno a la pureza original del ser humano. Rousseau creía que, al nacer, el ser humano tiene un sentido moral natural, una bondad originaria en la cual la sociedad y la educación dejan su impronta.
Sus tesis proponían que si un ser humano pudiera ser observado en su estado más natural, sin las influencias corruptoras de la civilización, se revelaría su verdadera esencia. Víctor de Aveyron se presentó como una oportunidad única para poner a prueba estas ideas. Aquí estaba un niño que había vivido aislado de la sociedad, en un estado casi primitivo, lo que ofrecía una oportunidad perfecta para explorar si las premisas de Rousseau eran ciertas. Los científicos y educadores de la época, en particular Jean-Marc Gaspard Itard, quien le dio su nombre al niño, tomaron a Víctor bajo su cuidado con el objetivo de educarlo y civilizarlo. Itard, un joven médico, desarrolló un meticuloso programa educativo diseñado para enseñarle a Víctor el lenguaje, la conducta social y las habilidades básicas que se esperaban en la sociedad. El propósito era descubrir si al exponerlo a la educación y la socialización, Víctor podría adaptarse y convertirse en un miembro funcional de la sociedad, lo que apoyaría la tesis de Rousseau sobre la influencia determinante del entorno en el desarrollo humano. Los métodos de Itard eran innovadores y sistemáticos, implicando una combinación de estímulos sensoriales, recompensas y castigos. Se buscaba despertar en Víctor la conciencia y el interés por el mundo humano. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los resultados fueron diversos y plantearon más preguntas que respuestas sobre la naturaleza humana y los límites de la educación. Jean Itard, con toda su dedicación y entusiasmo, emprendió una tarea hercúlea: educar a Víctor de Aveyron y llevarlo del salvajismo a la civilización. Itard estaba convencido de que, con el método correcto, podría transformar a Víctor en un miembro funcional de la sociedad. Durante 5 años, Itard empleó una serie de métodos innovadores y pacientes para despertar en Víctor la curiosidad por el mundo humano. Utilizó estímulos sensoriales, recompensas y estrategias educativas detalladas para enseñarle a hablar, leer y comportarse socialmente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los progresos de Víctor fueron lentos y limitados. Víctor nunca llegó a hablar más que algunas pocas palabras, y aunque mostró ciertas mejoras en su comportamiento, nunca alcanzó el nivel de socialización que Itard esperaba. Sus dificultades en comunicarse y relacionarse con los demás evidenciaron que había barreras insuperables debido a su prolongado aislamiento en la infancia. Itard llegó a la dolorosa conclusión de que sus métodos no eran suficientes para superar el daño causado por la falta de contacto humano durante los años formativos de Víctor. A medida que Itard abandonaba sus intentos, Víctor fue puesto al cuidado de Madame Guérin, una mujer que había sido su cuidadora principal durante gran parte del tiempo. En su casa, Víctor encontró una rutina más tranquila y menos demandante, donde pasó el resto de su vida. Aislado en su mundo interior, Víctor vivió una vida simple hasta que, en 1828, falleció a causa de una neumonía. Su existencia y sus experiencias, aunque trágicas en muchos sentidos, dejaron una huella duradera en el campo de la educación y la psicología. La historia de Víctor de Aveyron sigue siendo un caso emblemático que nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del desarrollo humano y el impacto fundamental de la socialización en los primeros años de vida. A lo largo de su vida, Víctor nos mostró una verdad fundamental: el hombre no se hace a sí mismo en aislamiento, sino que se forja y se define en la convivencia con sus semejantes. Así, varios filósofos concluyeron que el crecimiento y el desarrollo humano no son procesos solitarios. La esencia de lo que somos como personas se moldea en la interacción con otros, en el intercambio de experiencias, conocimientos y afectos. Sin la conexión con otros seres humanos, nuestros potenciales quedan truncados, y nuestra capacidad para desarrollarnos plenamente se ve gravemente limitada. Jean Itard y los otros científicos que intentaron educar a Víctor descubrieron que las habilidades más esenciales del ser humano, como el lenguaje y la socialización, no pueden florecer sin un entorno social que las nutra. La vida de Víctor subraya la importancia de la comunidad, del entorno humano en el que crecemos, que influye profundamente en quienes llegamos a ser. En última instancia, decían los estudiosos posteriores, la historia de Víctor nos desafía a valorar y proteger nuestros lazos humanos. Nos muestra que la humanidad no es simplemente una condición biológica, sino un estado del ser que se alcanza y se perfecciona en compañía de otros. Cada persona, en su crecimiento y desarrollo, se determina mutuamente con aquellos que lo rodean, formando una red de interdependencias que define lo que significa ser humano. Así que recordemos, al reflexionar sobre la vida de Víctor de Aveyron, que para ser verdaderamente humanos, necesitamos de otros humanos. Crecemos y nos realizamos en comunidad, y es este tejido social el que da forma a nuestra existencia. Y así terminamos nuestro viaje a través de la enigmática vida de Víctor de Aveyron, el niño salvaje que desafió todas las expectativas y nos dejó profundas reflexiones sobre lo que significa ser humano.
Si disfrutaste este video y te apasionan las historias llenas de misterio, no olvides darle like. Déjame aquí abajo tus comentarios sobre este relato y qué otras historias te gustaría que exploráramos juntos. Y para no perderte ninguna nueva publicación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura, donde seguiremos desentrañando los misterios más fascinantes del mundo. Hasta la próxima.